buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Hacemos un recuento de lo que hemos vivido toda esta semana, señores, con una fuerza impresionante y una energía increíble de 6:30 a 8 de la mañana, y ahora le presentamos un pequeño resumen, un viaje de lo más importante y trascendente de lo que ha ocurrido acá en Canal 30 Tele 1, porque aquí es donde se hace noticia. La diputada y jefa de fracción del partido FMLN al interior de la Asamblea Legislativa, Nidia Díaz, estuvo con nosotros y conversó sobre lo que se está barajeando dentro de la Asamblea Legislativa para darle aparentemente una prórroga de 15 días más al Ejecutivo en el tema de la pandemia, la Ley de Emergencia Nacional, de los cuales han cerrado filas y han dicho: nosotros no vamos a acompañar esta prórroga porque se están violentando los derechos humanos, no hay un plan por parte del gobierno, no hay transparencia. Gerardo Ferrufino, un salvadoreño que se ha encontrado hoy por hoy ante una posibilidad concreta de no regresar al país en un corto tiempo. Son 65 días, salvadoreños varados en el mundo. Conversamos con ellos y a continuación esto nos dijeron. Se lo presentamos. Bueno, los hechos del 9 de febrero son una culminación, digamos, en aquel momento, de una serie de acciones, medidas, actuaciones que se venían teniendo por parte del presidente Bukele y todo su equipo, que dar el paso hacia la usurpación de otro poder no le costó mucho. Entonces tuvimos todas y todos un momento muy difícil, porque aunque esa usurpación, o sea, ese golpe al legislativo duró poco tiempo, yo me recordaba que en el caso de Venezuela, cuando se le dio golpe al presidente Chávez, se le conoce como Pedro el Brevísimo, al que usurpó el poder, porque duró 48 horas. Y hay otros golpes que se han dado que se concretizan y duran más en el tiempo. Por ejemplo, el que se le dio a Mel Zelaya en Honduras. Pero hay otros que no llegan a consumarse, ¿verdad? Pero hay otros que al usurpar un poder, sentarse en una silla, como lo hizo el presidente Bukele en aquel momento, usurpó y empezó a dirigir una reunión de otro órgano del Estado. Yo siempre ponía de ejemplo qué hubiera pasado si el presidente Ponce, presidente del órgano legislativo, va a Capres y se sienta en la silla del presidente y empieza a dirigir una reunión de Consejo de Ministros. O en el caso del judicial, ¿qué pasa si llega el presidente Ponce, se sienta en la silla del doctor Pineda y empieza a dirigir la Corte Plena? Eso se llama usurpación de poderes y respeto absoluto de la independencia de los poderes. Entonces, nosotros no perdemos de vista que aún después del 9 de febrero, que ha pasado marzo, abril, mayo, 90 días, no se puede olvidar nunca uno de ese momento, porque se han continuado haciendo acciones que van en esa ruta de irrespeto a la independencia de poderes, desacato a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, de desobediencia, digamos, a esas resoluciones, y también a los otros órganos de Estado, digamos, independientes, como es la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, el fiscal mismo. Usted encuentra una relación muy tensa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, él no pierde la ruta, ¿va? Donde quiere ir, a un sistema más totalitario, donde los otros órganos dependan del Ejecutivo y no haya esa independencia y colaboración entre órganos. Por ejemplo, en la Asamblea hemos emitido una cantidad de decretos luego que vino este estado de emergencia, y de esos realmente solo ha sancionado como 25, y el resto o lo tiene en observación o lo ha vetado. Y prácticamente los que sanciona son los que vienen de casa presidencial, ¿verdad? El resto lo veta, no lo asume.
no asume el producto del trabajo de iniciativas de ley que puede hacer la Asamblea con sus respectivas comisiones. Eso es muy delicado para nosotros, ¿verdad? Entonces vivimos una situación que nadie puede perder de vista, que es como una continuidad de la forma autoritaria de gobernar, aún en emergencia, aún en cuarentena, usted lo ve la forma, ¿verdad? Y ha trascendido porque a través de decretos ejecutivos va haciendo una restricción, una suspensión de garantías que están en la Constitución, como es la libre circulación, que no es que nosotros nos opongamos o cuestionemos lo que establece el Código de Salud y la misma Constitución en cuanto a la emergencia que tenemos, sino que cuando usted ve el abuso, ¿verdad?, de autoridad y limitar 100% el ingreso inclusive al país de las personas, usted dice, bueno, aquí hay más allá, ¿verdad? Y hay una violación a las garantías constitucionales y a los derechos de las personas. Pero esa es una ruta que va. Puede a veces brequear, puede a veces, digamos, como medio hacer un doblón, ¿verdad? En la ruta que lleva. Pero precisamente lo que estamos también observando es un movimiento de personas democráticas que luchan por que se mantenga la república, que se mantenga el Estado de Derecho y que se mantenga realmente el rumbo que este país tomó hace 28 años, cuando se suscribieron los acuerdos de paz en El Salvador, poniendo fin a una dictadura larga y a métodos dictatoriales y aquello que inhibía realmente a nuestro pueblo de ejercer plenamente sus libertades y sus derechos. Pero la situación también es grave en los centros de contención, ¿verdad? Hemos visto situaciones gravísimas y mire, y la ley de emergencia nacional decretada desde marzo, el 14 de marzo, y que ha continuado vigente a través de las prórrogas, establece que los centros de cuarentena o contención que va a administrar directamente el Ministerio de Salud deben de ser con condiciones apropiadas y dignas a la persona y que busca el objetivo principal de que las personas que están ahí logren una atención que le permita física, emocional y psicológicamente, ¿verdad? Salud mental, ¿verdad? Salud también física, estar de acuerdo al régimen que se le ponga. Pero lo que hemos visto son situaciones, inclusive el procurador ha dejado ver en una resolución que podría todas las condiciones no correctas que se tienen en estos lugares, no apropiadas, pueden generar a veces en el aislamiento hasta tendencias a que la gente se sienta tan deprimida que pueda hasta estar de por medio hasta un suicidio. Y creo que debe revisarse, porque hay gente que ya lleva como 40 días. Han estado denunciando esta semana que todavía hay gente que lleva más de 40 días en la cuarentena. Y la cuarentena puede ser, como hemos tratado de legislar apropiadamente, en la Ley de Protección de Derechos, el decreto 632, que precisamente lo vetó, uno de los que vetó el presidente, y después esperó exactamente a los 8 días, ¿verdad?, para mandarlo a la Asamblea. Y después que la Asamblea lo superó, esta semana que pasó, va a tener el 72 horas, ¿verdad?, para mandarlo, remitirlo a la sala. Esperó hasta el último día, que fue el miércoles, para mandarlo a la sala, ¿verdad? O sea que él va dando, la táctica de él es alargar, ganar tiempo de aquello que puede proteger a la ciudadanía. Ahora está en la sala. Ya la sala le mandó a preguntar, tiene 10 días para contestar de sus argumentos porque él lo declaró inconstitucional, igual que la Asamblea Legislativa. Y después de esos días hábiles, la sala va a tener 15 para responder. Pero si él no responde en los primeros días, como yo espero que lo haga la Asamblea ya, ¿verdad?, de responderle a la sala inmediatamente, con las 2 respuestas,
no tiene que esperar hasta que se venzan los 10 días, sino que actúa y puede resolver de acuerdo a favorecer a la gente. Y tiene que ver esto, 632, con la protección que se daba ahí, a cómo debe organizarse los centros de cuarentena y el tratamiento, las pruebas. Inclusive ahí está también lo de las personas que están varadas en el exterior. No estamos en condiciones de estar en 14 semanas acá. Te lo digo como uno de los voceros de varados que a veces me escriben aparte de los grupos que tenemos, en donde hay gente que me dice, tú Gerardo, que estás un poquito más cerca de los medios, ¿sabes cuándo van a abrir el aeropuerto o cuándo nos van a llevar? Yo les digo, no tengo ni la menor idea porque el gobierno no se ha pronunciado con nosotros, nos ha dado la espalda. Dicen de que hay pues apoyo de los consulados para alojamiento, alimentación. Quiero decir que por lo menos en mi caso eso es falso. Y sí he escrito varias veces, bueno, que yo sepa de todo el grupo de varados, ninguno ha recibido más que quizás algunos granos básicos. De ahí no pasa nada. A lo que voy, Sergio, es que esta gente me escribe y me dice, mira, el día de mañana yo no sé a dónde voy a poder estar porque ya no me permiten estar acá, ya no puedo pagar, ¿sabes de algún trabajo? No me importa, salgo a la calle a vender naranjas. A ese nivel de desesperación están los varados, Sergio. Y que salgan diciendo, estas son buenas noticias. 14 semanas para los vulnerables. O sea que para la gente que estamos completamente sanos, ¿cuándo vamos a llegar al país? Noviembre, diciembre. Es de verdad inaceptable lo que el gobierno ha manifestado hacia nosotros. Gerardo, ¿cuál es el sentir de los salvadoreños que están en esos chats y que saben que El Salvador es el único país en todo el mundo que no quiere traer a los connacionales? Y particularmente cuando hemos escuchado expresiones de violencia, decir ¿a qué lo vamos a traer? A que nos vengan a contaminar cuando la Constitución de la República es clara en que no se le puede negar el ingreso a ningún salvadoreño. Así, yo quiero ser bien claro porque el día de ayer en la conferencia hay muchísimas cáscaras que la población puede malinterpretar. Ellos hablaron de residentes salvadoreños que están infectados. Nosotros como varados hemos cumplido la cuarentena acá. Es muy diferente a residente a varado. El varado ahorita está, y pongo las manos al fuego por eso, Sergio, estamos guardando la cuarentena y estamos sanos. Estamos en una constante comunicación. Yo no voy a jugar con eso. Si hay alguien infectado, lo vamos a decir y vamos a pedir ayuda a las autoridades. Gracias a Dios, todos estamos sanos. El sentir de los varados es de indignación. Te lo digo porque hay mucha gente que apoyaba, simpatizaba con este gobierno y se siente decepcionado en lo que están haciendo. No comprendemos, no hallamos una respuesta del por qué se nos ha cerrado el ingreso a nuestro país si todos lo están haciendo. Todos. Tenemos compatriotas hondureños, guatemaltecos, costarricenses que nos han expresado solidaridad. El día martes conversamos vía Skype con Claudia Ortiz, quien es miembro del partido Vamos, y Manuel Carranza, un salvadoreño varado en el mundo. Conversamos sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad. Hablamos, por supuesto, sobre la declaración del Ejecutivo que luego fue encontrado dentro precisamente de una mentira cuando dijo que el vuelo que venía de Panamá hacia El Salvador había sido esfuerzo del gobierno de El Salvador. No fue así. CNN en español habló y dijo categóricamente que no habían sido 100 salvadoreños, sino que 23 en un vuelo humanitario con 84 hondureños y había sido esfuerzo del gobierno de Argentina.
Esto fue publicado no solamente en la prensa nacional, sino que internacionalmente. Manuel Carranza, un salvadoreño varado, nos lo confirmó, que El Salvador no tenía nada que ver en esto. Adicionalmente, no es la primera vez que sucede. Recordemos hace 2 meses cuando la canciller, para muchos simple y sencillamente impresentable, determinó de que El Salvador había empezado a traer a los connacionales, lo cual no fue así, porque el vuelo que recibió fue de deportados, pero lo quiso presentar ante la prensa nacional e internacional como parte del esfuerzo que estaban realizando por traer a los connacionales. A continuación, le presentamos el siguiente resumen. Este hecho es sumamente preocupante. Habla de un gobierno que está perdiendo apoyos rápidamente y no por iniciativa de los demás sectores de la sociedad, sino por una continua práctica de imponer su criterio, de no ser transparente y de desgastar el diálogo con otras fuerzas vivas de la sociedad. Es preocupante además que la respuesta que da el gobierno a esta salida de las instituciones es un ataque que parece más bien mentira, ¿verdad? Es decir, que no querían presentar declaraciones patrimoniales. Las personas que están formando parte de este comité ni siquiera han entrado a gestionar los fondos públicos, independientemente que la ley sí, ¿verdad? En el artículo... uno de los artículos de la ley contra el enriquecimiento ilícito establece que esta obligación, es decir, no estábamos todavía en ese momento. Creo, Sergio, que también es preocupante que estos fondos van a quedar sin una auditoría independiente, ¿verdad? Está apareciendo en la pantalla pues que la falta de transparencia del gobierno hace que 5 organizaciones renuncien al comité. Este comité, ese decreto que tenía este mecanismo para que otros sectores que no fueran del gobierno pudieran no solo auditar, sino hasta cierto punto también proponer y decidir cuáles iban a ser los destinos de los fondos. Era algo importante, era un signo que veíamos con cierta expectativa, con esperanza, de que uno de los fondos más grandes que se han aprobado para paliar la emergencia económicamente, iban a tener un organismo colegiado donde iban a estar representadas diferentes corrientes, diferentes sectores, la academia, el sector privado, ¿verdad? También los tanques de pensamiento, y que de alguna manera sabemos que son sectores independientes del gobierno y que se iba a empezar, yo lo veía como un inicio de un diálogo social y un diálogo político de alto nivel. Eso lamentablemente el día de ayer perdió viabilidad política y esto también habla de una incapacidad del gobierno de liderar grandes acuerdos de país. Y eso, déjenme decirles que es preocupante. El liderazgo no es solo cuántos seguidores tengo, el liderazgo es qué cosas puedo construir en conjunto con otros y qué tipo de acuerdos puedo liderar. Se nos viene una crisis económica, según dicen los especialistas a nivel internacional, sin precedentes. La crisis de 2009-2010 va a quedar chiquita en comparación con lo que el mundo va a poder experimentar en los próximos meses. Y es que esto podría tener una trascendencia sin precedentes, la renuncia de estos entes colegiados de darle seguimiento al tema de la transparencia. Primero, porque se están denunciando internacionalmente la vulnerabilidad o la violación a los derechos humanos. Y por otro lado, también se ha dejado entrever la posibilidad de poder obtener más préstamos a consecuencia del grave riesgo que esta decisión de estos entes colegiados han tomado en no darle seguimiento a la implementación de una cantidad sin precedentes de dinero. El día de ayer, un rotativo esbozaba el diario de hoy que este gobierno en 10 meses ha recibido 10,000 millones de dólares para este año y que ni los 2 gobiernos en 10 años del frente habían recibido esa plata. Su opinión sobre el tema de ubicación económica para obtener más préstamos.
sumamente complicado. Ya el escenario era complicado sin la crisis, porque estábamos en una categoría bastante difícil de riesgo, con el tema de esta aprobación de préstamos, con el tema también de incurrir o caer en un endeudamiento que va a rondar el 85% del Producto Interno Bruto, lo cual ya es crítico en una economía tan desacelerada como la nuestra, una economía que no estaba creciendo a una ratio como debería, ¿verdad? Para obtener ese nivel de endeudamiento. Entonces, ahora es mucho más difícil pensar que se va a poder conseguir ese financiamiento en los mercados internacionales. Por ello digo nuevamente que va a ser necesario tener el liderazgo de alguien, ¿verdad? Que creo que no va a ser el gobierno. Veo difícil que el presidente Bukele, porque en los últimos meses no lo ha demostrado, pueda llevar a cabo esta tarea política de liderar y de hacer entendimientos y gestionar acuerdos entre diferentes sectores para sacar adelante la economía. Entonces, difícilmente vamos a lograr conseguir ese financiamiento para las cosas importantes. Y ahora bien, máxime cuando realmente el dinero público no se está respetando. Déjenme decirles que de lo que tenemos que tener miedo, y yo creo que la población hasta el salvadoreño más sencillo lo puede ver de una manera evidente. Tenemos miedo que nos estén mintiendo y tenemos miedo que nos estén robando, porque tampoco estamos observando una proactividad para transparentar, para hacer transparente la forma en la que se están ejecutando los fondos. El día de ayer, en una columna que se me publicaba, yo mencionaba el hecho de que dudar no es malo en este momento. Cuando hay tanto dinero, como lo estás mencionando, Sergio, cuando hay tanto dinero en juego, ¿verdad? O podría haber tanto dinero en juego, no solo es el monto, sino es la cantidad de tiempo en la cual podría ejecutarse ese dinero, la cantidad de tiempo, el lapso de tiempo tan corto en el cual un monto tan exorbitante para nuestra economía y para nuestras finanzas públicas va a estar a disposición de unos pocos. Ahora, saliéndose la UCA, la ANEP, FUSADES, la ESEN de este consejo, ¿verdad?, de vigilancia y de prevención. Es importante que la población sepa lo que está pasando. Como varado nos es sumamente difícil comprender porque el gobierno, y tal vez voy a decir más específico, Cancillería, se está esforzando por hacer todas las cosas mal, cada día más y más y más y más. Yo no sé cómo creen que la gente no se va a dar cuenta si hoy con las redes sociales toda mentira en cuestión de minutos ya es desmentido. O sea, anunciaron que habían comenzado el tema de repatriación. Serio, el gobierno de Argentina anunció 15 vuelos para retornar, para repatriar más de 2.000 y tantos argentinos. El vuelo es un vuelo organizado por el gobierno de Argentina que inicia en Panamá, tiene una ruta de ir recogiendo a los argentinos Panamá, Guatemala, Guatemala, Honduras, Honduras, El Salvador. Y sobraron 23 espacios. Y esos 23 espacios son los que le dieron a los salvadoreños. Por eso es que a los salvadoreños les avisaron un día antes en la noche, se tienen que presentar unos de ellos a la 1 de la madrugada al aeropuerto porque sale el avión. Y de ahí el gobierno de El Salvador sale, hemos iniciado el proceso de repatriación. Es falso. O sea, yo no sé en qué cabeza, cómo no se dan cuenta que el país se da cuenta que están mintiendo y cada día más y más y más y más. Y te lo digo, es muy difícil quedarse callado porque la gente dice, ustedes están atacando. Nosotros no atacamos a nadie, nosotros solo queremos regresar. Lo que sí sentimos que es una burla cada vez mayor, que quieren vernos la cara a todos los varados. Yo no sé en qué mente o qué dirección o qué les pasa, pero cada día mienten y mienten mal, serio. O sea, es una burla. Se les venció el plazo que tenían que darle, que les dio la sala para rectificar el proceso, un calendario. Yo no sé cómo cualquiera puede entender que es un cronograma, que es una calendarización. Eso implica poner vuelo, así como lo hizo Argentina. Ok, esta es la fecha del vuelo, este es el avión, esta es la cantidad de personas que va a poder traer. Cancillería lo presentó y no presentó eso. La sala tuvo que hacerle, miren, vayan a modificar porque no me están dando fechas, no me están dando vuelos, no me están dando cantidad de personas que van a viajar.
O sea, lo que están haciendo es ganando tiempo, Sergio. El Día de las Madres anuncian 14 semanas más y dentro de esas 14 semanas solo aplican 1,200 personas. O sea, y el resto, 14 semanas, más 8 que llevamos fuera, más 2 o 3 semanas de la cuarentena. Sergio, son 6 meses. 6 meses que la gente va a tener que estar fuera de su país, fuera de su familia, viendo cómo se mantiene. O sea, yo no sé cómo están pensando. ¿Cuántas familias se van a ver afectadas? La economía de cuántas familias está viendo afectada. El día miércoles nos acompañó en llamada telefónica el diputado del partido FMLN, Jorge Shafik Handal. Conversamos sobre lo que estaba sucediendo al interior de la Asamblea Legislativa, los incumplimientos que el gobierno ha tenido, donde no tiene un plan de reactivación, ni tampoco un plan para poder abrir nuevamente la industria, la economía del país. Adicionalmente se supo que quería 15 días más de prórroga. El FMLN no los iba a acompañar en esta iniciativa. Adicionalmente, también conocimos que el Ejecutivo no tiene plata para pagar a los empleados este mes de mayo. Iniciativa que se presentó este 14 días antes de que termine el mes, para muchos reprochable, porque es precisamente los argumentos que ha estado teniendo la empresa privada. Adicionalmente, este gobierno ha recibido, según el diputado Jorge Shafik Handal, más de 10,000 millones de dólares únicamente en 10 meses. Algo que ni el FMLN lo obtuvo en 10 años de gobierno, ni mucho menos el partido Arena. Hablamos con Violeta Vergara, también una salvadoreña varada en el mundo que quiere regresar al terruño bendito, indignada al conocer las palabras de la canciller cuando dijo que en 14 semanas se iba a empezar nuevamente a traer a los salvadoreños. Luego de 65 días afuera, no se tiene un plan, no se tiene ayuda, no se tiene absolutamente nada, dijo la compatriota, donde simple y sencillamente este gobierno esta noche se improvisa. A continuación, le presentamos el siguiente resumen. Le doy la bienvenida a Violeta. Muy buenos días, Violeta, un placer saludarla. ¿Cómo ha estado? Gracias, Sergio. Buenos días. Pues fíjate, Sergio, que viviendo de cerca y viendo el sufrimiento humano de nuestros compatriotas, con expectativas, ¿verdad?, en cuanto a lo que va a determinar el gobierno, a la forma que nos va a comenzar a repatriar. Así que estamos muy optimistas. Ok, para efectos de ilustración, ¿dónde se encuentra usted y cuánto tiempo lleva fuera del país? Fíjese, Sergio, que pues varada, tengo 2 meses ya, 60 días varada. En mi caso fue por cuestión de trabajo. Mi contrato estaba previsto que estaba desde noviembre del año pasado hasta marzo de este año. Entonces ya llevo prácticamente 2 meses más, más los meses que estuve fuera por el contrato. Al igual que muchos de mis compatriotas venían por una semana y ya llevan meses acá sosteniéndose sin recursos suficientes porque no tenían previsto esto, viviendo con un sistema de salud sin un sistema de salud que responda ante cualquier necesidad que ellos presenten, con estatus migratorios vencidos, el cual también es mi caso, porque esta vez viajé con una visa de trabajo y pues mi permiso ya se me caducó y estoy aquí prácticamente inmigrante, sin nada que me respalde. Aparte de eso, problemas emocionales como ansiedad, depresión, a causa de la incertidumbre que se ha estado viviendo anteriormente por la falta de respuesta, ¿verdad? De qué va a pasar con nosotros y que es insostenible totalmente estar viviendo en un país extranjero sin recursos. Violeta, para efectos de ilustración, ¿dónde está usted ubicada? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Estoy en Estados Unidos, Sergio. Listo. Conversar rápidamente sobre su opinión, porque sabemos que ustedes tienen contacto con otros salvadoreños que se encuentran varados alrededor del mundo y que quieren regresar a su país, pero como Noticias CNN lo estableció en su momento, Violeta, ¿cuál es el sentir? Somos el único país alrededor del mundo
que no quiere traer a los connacionales de regreso. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su sentir de todo esto? Fíjese, Sergio, que el común sentir de todos es frustración. Frustración porque hasta cierto punto nuestra patria, pues nos sentimos que nos han hecho a un lado. Y pues en realidad salvadoreños somos todos, no hay salvadoreños de primera ni de segunda, salvadoreños pues somos todos y tenemos los mismos derechos. Diputado, muy buenos días, vía telefónica, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Sergio? Pedir realmente disculpas, realmente. Ahorita voy logrando llegar aquí a la Jerusalén, mira, da casi 2 horas y pico ahí trabado en un retén inútil que al final no cumple la función que supuestamente está puesto para eso. Más de 300 carros ahí metidos. Bueno, no perder la oportunidad, diputado. Lo espero entonces ahora en la noche en la entrevista 8.com. Es decir, retenes, como todos lo sabemos, son largas colas tremendas en Los Chorros, en el Puerto de la Libertad, subiendo acá. Pero lo espero entonces para que me acompañe en la entrevista 8.com de Canal 30 Tele1 también y que conversemos, ¿le parece? No, sí, de acuerdo. Solo permítame un momentito. Por favor, claro que sí. Permítame un momentito. Lo escucho. Diputado, lo paró la policía. Diputado. Hola, me decías para hoy a las 8. ¿Cómo no? Un placer. Rápidamente, lo espero entonces para que tengamos la entrevista ahora en la noche. Diputado, rápidamente conversar con usted sobre su opinión. El gobierno ha presentado 15 días más de prórroga, de las cuales ya había dicho que se iba a reactivar la economía del país luego del 21, pero el tema es que cuando ustedes le aprobaron los últimos 15 días, en todo lo que lo publicó, que fue el día jueves, ganó 2 días. Luego el decreto 24 del Día de las Madres ganó otros 2 días más. Y llegamos al 21, ahora quiere 15 días más. Su opinión, porque el día de ayer en la noche, como usted pudo ver, la población salvadoreña salió a las 8 de la noche a pitar en una forma de manifestar de protesta su inconformidad de que El Salvador siga en estos términos porque quieren la reactivación económica, tienen hambre. Altavista ha sacado con sendas pancartas diciendo que auxilio, estamos capturados, queremos salir, tenemos hambre. ¿Su opinión? Bueno, sí, mira, nosotros hemos insistido, te voy a decir lo siguiente, ayer que tuvimos comisión política no había pieza solicitando 15 días más, lo que había es una pieza antigua que prácticamente se descartó porque no venía al tema, no ha enviado todavía la otra. El estilo de este gobierno está haciendo que le envía el mismo día o un día antes se le envía. Entonces se supone que lo tendría que estar entrando mañana directamente en la plenaria para entonces obligarte a que la aprovees con dispensa de trámites por el tema de la urgencia y todo lo demás. Eso es para evadir lo que nosotros le hemos estado pidiendo como FMLN, informes concretos, dónde estamos en la pandemia, cómo estamos y qué esperamos conseguir en 15 días más si es que se le diera. ¿De acuerdo? Ahí están los informes también que le pedimos del plan de reapertura económica gradual. Ni siquiera le pedimos, mire, decrétela ya, sino que le preséntenos un plan de cómo va a ser a futuro. ¿De acuerdo? Para evadir todo eso te la presentan en el último día en la plenaria. Okay. Y con el apoyo de los partidos que ahí quiere lograr eso. Nosotros como FMLN hemos dicho claro, queremos informes. Diputado. ¿De acuerdo? No podemos seguir manteniendo a la gente en incertidumbre, encierro, y no se le ve la luz al final del túnel. 14 semanas más ha señalado el gobierno de El Salvador que estaría aproximadamente tardando en empezar a traer a los connacionales varados alrededor del mundo, iniciando con aquellas personas que tienen problemas o desgaste de su salud. Su opinión, porque muchos de ellos ya no pueden sostenerse, tienen enfermedades terminales, tienen que venir a terminar un proceso al país. Su opinión sobre eso.
Mira, también esta es una muestra más de que el equipo del Ejecutivo es un equipo que está marcado por la ineficiencia y la ineptitud. ¿Sabías tú que ese plan se lo pedimos hace casi 2 meses? Casi al inicio de todo esto le pedimos, miren cómo van a hacer con los parados, ahí tenemos tanta gente. La gente nunca le pidió alquíleme un avión, lo que le pidió es deme la entrada, yo pago el pasaje. Eso se hubiera solucionado hace ratos, pero el tema es que no se dejan ayudar, no quieren aparecer reconociendo su ineptitud y por eso sacrifican a la gente. Fíjate, hoy se inventan ese plan, ¿de acuerdo? Y ellos van a decidir quién sí y quién no. La Constitución del país no le da a ningún gobierno ese derecho de decidir quién entra a su país y quién no, ¿de acuerdo? Entonces, eso, vuelvo a decir, es una muestra más de ineptitud del equipo que está en el Ejecutivo en las diferentes ramas. Diputado, imposible que usted me acompañe y que yo no le pregunte. Renuncia de 4 instituciones el día de antier, como es la UCA, ANEP, como lo es la ESEN, en esta misma línea de ideas y que manifiestan falta de transparencia en la ejecución de los 2.000 millones de dólares que de hecho este día estarían llegando a la Asamblea Legislativa para rendir explicación sobre esto. ¿Cuál es su opinión? Porque también salió al paso el día de ayer el presidente desconociendo a el doctor Javier Simán y en minutos no se hizo esperar la reacción donde diferentes gremiales en el país y en Centroamérica han salido a apoyar la gestión del doctor Simán. ¿Su opinión? Bueno, mira, es grave lo que pasó ayer porque esa comisión que se creó fue un acuerdo legislativo condicionado para la transparencia. Bueno, mira, al mismo gobierno le hubiera servido bien hacer eso, cumplir al pie de la letra, porque son 2.000 millones. Y en el discurso que ellos siempre se han manejado de que son transparentes. El día jueves en Mañana de Análisis, más que esperada por toda la población salvadoreña, la destacada economista Julia Evelyn Martínez y la abogada Zulema Ayala. Conversamos sobre la aprobación que pretendía el Ejecutivo y que no alcanzó los votos para modificar agenda dentro de la Asamblea Legislativa de una prórroga de 15 días, algo que no lo necesita el gobierno. Ya tiene la ley del Ministerio de Salud que podría echar mano para la cuarentena. El tema es que con esta ley que quiere una prórroga no podría estar dando datos precisamente concretos de cómo se está gastando el dinero de los salvadoreños. La UCA, FUSADES, ANEP, entre otros, la ESEN, se retiraron por falta de transparencia, porque el gobierno simple y sencillamente no quiere dar a conocer cómo está gastando el dinero de tantos salvadoreños y está hipotecando el futuro hasta 10 generaciones adelante, llegando a una categoría de una deuda impagable para muchos, altamente cuestionado, porque muchos traen el eslogan "el dinero alcanza cuando no se roba". A continuación, le presentamos el siguiente resumen. A estas 2 damas que nos acompañan todas las mañanas en los jueves, que ya se ha hecho consuetudinario, ya se ha hecho norma el poderlas escuchar. Muy buenos días, un gusto a las 2. Gracias, Sergio. Buenos días. Estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal, Julia Evelyn? Días de no verla. ¿Cómo están? Igualmente, pero la leo en las redes sociales. Yo siempre la leo y la sigo. Y la admiro como siempre. Buenos días para toda la audiencia. Buenos días, Sergio. Gracias por permitir nuevamente este encuentro, este panel. Y por supuesto que son bien importantes las llamadas que está recibiendo porque nos permiten retroalimentar nuestros análisis y centrarnos como siempre con los pies en la tierra, ¿verdad? Y no en lo que nos gustaría que fueran las cosas, sino en cómo son las cosas. Así que muchas gracias por la oportunidad. Listo, voy a arrancar con un tema y lo voy a hacer, Zulem, con la licenciada Julia Evelyn Martínez por razones muy pragmáticas, y es que esta semana
conocimos nosotros una decisión de un ente colegiado, llámese la UCA, la ESEN, llámese FUSADE, llámese la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de retirarse. Expusieron 8 puntos el padre André Oliva, en el cual básicamente era irrespeto a los derechos humanos, falta de transparencia en esta comisión que iba a auditar la implementación de los $2,000 millones, falta de voluntad política para dar a conocer en qué manera se están invirtiendo los dineros de los salvadoreños. Y arranco con usted, licenciada Julia Evelyn Martínez, como primer punto, y luego voy con usted, Zulen. Por favor, su opinión. Bueno, mire, en lo personal, yo cuando se anunció que la UCA bueno, yo trabajo en la UCA, soy parte de la UCA y entiendo UCA. Cuando la UCA iba a formar parte de este ente colegiado, yo tuve mis desconfianzas y siempre hice, a más de alguien le hice el comentario: ¿para qué se van a meter en eso? Si que no saben con quién se están metiendo, que lo que es este gobierno, la falta de transparencia. Pero a mí me dijeron, personas a las que yo respeto mucho, que era una oportunidad no solo para la universidad, sino que era una oportunidad para la sociedad salvadoreña para poder darse cuenta si las instituciones funcionan en primer lugar, y en segundo lugar si este gobierno está dispuesto a respetar el marco jurídico y el marco institucional, ¿verdad? Y de abrirse y someterse a un proceso de contraloría ciudadana y de ser transparente en el manejo de sus finanzas, pero particularmente de ese préstamo de los $2,000 millones. Me pareció que, bueno, le di seguimiento, y ahora que con este desenlace, que yo ya me lo imaginaba, yo ya sabía que eso iba a pasar, pero creo que ha habido un aprendizaje para toda la ciudadanía y hay que verlo como un aprendizaje. Es decir, que no tenemos que seguir en lo mismo de que no, tal vez esta vez el gobierno sí funciona. No, es que hay que darle la oportunidad. No, es que es incomprendido el gobierno, es que no quieren participar. No, es que esta es el talante político de este gobierno. Esta es la manera de actuar de este gobierno, de aislarse, de imponer decisiones, y de todas aquellas personas, ya sea que por ley o por acuerdos legislativos o decretos, se les dice que tienen que escucharlas o ser monitoreadas, no las ningunean, pues, en otras palabras, las ponen de que no importa, que no les hacen caso, no las respetan. Eso es el caso de instituciones como la UCA, como la ESEN y como otras, una falta de respeto a esas instituciones, esperando que la gente hasta donde aguante y renuncien, como finalmente renunciaron. Pero también es lo que vemos en las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, pero sí sigo algunos hilos de tweet, y yo veo cómo cuando al presidente en el tweet, algunos ciudadanos con nombre y apellido, no con seudónimos, sino que con nombre y apellido y con su foto, le hacen críticas, le hacen sugerencias, le hacen señalamientos o refutan las mentiras. ¿El qué hace? Lo bloquea. Entonces yo creo que lo que ha hecho con la UCA es lo mismo que ha hecho con los seguidores del presidente en Twitter. Cuando les están exigiendo, cuando les están solicitando información, cuando desmienten, entonces tienden a difamarlos, a bloquearlos, a ningunearlos, y él sigue adelante con toda esta política autoritaria y de tanta oscuridad en el manejo de las finanzas públicas. Entonces yo ya sabía que esto iba a pasar, perdónenme, pero yo ya lo sabía, pero es bueno que la gente y las instituciones vayan aprendiendo. Dicen que la experiencia solamente entra por la piel, ¿verdad? Así yo creo que ya la UCA, la ESEN y todas las otras gremiales empresariales ya tienen que aprender algo de esta experiencia que han tenido, y que por favor ya no sigan actuando de manera ingenua, sino que sepan quién está en el gobierno, la calaña de gobierno que tenemos. Esto para actuar, yo no digo que nos rebajemos a actuar al mismo nivel que él actúa, no, pero para poder prever de antemano qué son los escenarios que pueden pasar. Licenciada, pero miren, licenciada Julia Evelyn, $2,000 millones.
A mí me preocupa excesivamente entonces que esos 2.000 millones que no, es cierto que no se han depositado todavía en la cuenta del gobierno, eso tiene razón, pero que el gobierno ya está gastando, lo va a realizar sin ningún tipo de supervisión. En 2 meses de trabajo, nuestras sugerencias nunca se tomaron en cuenta. Voy con usted, Zuley. Sí, fue un mal día para el señor presidente el día en que el comité renunció y salieron dando su versión de por qué lo estaban haciendo. Personas honorables, todas, precisamente por su perfil, por su alta credibilidad, fueron llamados a conformar este comité que iban a supervisar la manera en que se iban a gastar estos 2.000 millones aprobados para la emergencia del COVID. Eso a los ciudadanos nos dio hasta un poco más de tranquilidad en saber de que iba a existir esta gente supervisando, ¿verdad? Fue una desagradable sorpresa escuchar la versión de ellos, que nos dijeran que no había transparencia en ese manejo, que no se les escuchaba, no tenían voz, pero no tenían voto. Fue lamentable y bueno, pues una persona honorable, una persona con prestigio no se va a juntar con una pandilla de delincuentes. Así que yo aplaudo esa decisión, sé que le va a traer repercusiones serias a la imagen del país a la hora de ir a buscar precisamente quién nos preste dinero, pero también creo que la moral y el buen nombre no tiene precio, así que qué lástima que tuvo que salir así. Por supuesto, tampoco extraña ese ataque que recibieron por parte del señor presidente y de su horda de troles, tratando de descalificar siempre a la persona y nunca el mensaje, esa bofetada que le dio la UCA. Mis respetos, de verdad, mis respetos por esa conferencia de prensa, donde no se quedaron con nada. Creo que nos abrieron los ojos y llamó muchísimo la atención que Nayib no fue y le refutó a la UCA, fue y atacó y desconoció al señor Javier Simán, que también se le revirtió porque en las redes sociales se creó el hashtag Le tenés miedo a Simán, vimos memes, vio cómo la gente interpretó de que en realidad Nayib Bukele le sigue teniendo miedo al señor presidente de la NEP, el señor Javier Simán. Entonces eso fue lo único que nos quedó claro ese día. Y bueno, también ese día coincidió en la noche que comenzó la primera pitada en contra de las malas políticas de este gobierno y que ayer se intensificaron. Así que si el señor presidente quiere hacer de oído sordo, bloquear a toda la gente en las redes sociales, pelearse con la academia, con la empresa privada, con los organismos internacionales, bueno, que sepa que eso tarde o temprano va a traer consecuencias. Vimos como unos senadores republicanos y demócratas metieron un anteproyecto de ley en el Congreso donde hacían referencia al gobierno de Nayib Bukele justo de lo que no debe hacerse durante una pandemia. ¿Por qué? Porque nuestro presidente está usando la emergencia para la consolidación de su poder. Prácticamente nos está llevando a una dictadura donde no quiere voces críticas, no quiere opiniones contrarias, no quiere escuchar sugerencias, no se quiere rodear de la gente que sabe en el tema de salud, en el tema de Estado de Derecho, no quiere escuchar a nadie. Él quiere seguir haciendo su voluntad, rodearse de su coro de aduladores, porque hasta el momento, bueno, la UCA reveló algo que todos sospechábamos, y es que los ministros no toman decisiones. Ellos no son tomadores de decisión en su área. Tiene que tener el visto bueno. Bueno, nosotros suponemos que el señor presidente, ¿verdad? Lo cual genera una gran burocracia. Entonces, si él no quiere escuchar este tipo de voces, no sé realmente qué es lo que vaya a pasar más adelante, porque está demostrado que la gente se está cansando. Llevamos 2 meses encerrados. Zulem, quiero referirme 2 puntos sobre lo que estás manifestando. Y la primera es el apoyo de más de 57 gremiales en el país
pero también internacionales. El día viernes conversamos con el destacado economista Luis Membreño y también con el abogado Max Mojica. Hablamos sobre un derecho comparado en Centroamérica, pero también los esfuerzos de protocolo que se están armando para volver a la vida activa. Los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá, que nunca cerraron, ya lo están haciendo mucho antes que El Salvador. Y El Salvador se le ha cuestionado, simple y sencillamente, no tiene la voluntad, como lo han dicho los tanques de pensamiento. De hecho, el día de ayer hubo una reunión donde al final nuevamente fue suspendida por parte del ministro del ramo. De esto conversamos a continuación, se lo presentamos. De pronto el día de ayer el diputado Parker, ya se lo vamos a presentar, decía, esto ustedes lo sabían, esto ya estaba programado en el presupuesto general de la nación. La UCA el día de ayer dice que vamos a hablar de eso, los 3.000 millones de dólares de la pandemia aprobados han servido para cualquier otra cosa, menos para la misma pandemia, las palabras muy lapidarias de esta institución. ¿Su opinión? Sí, la verdad, Sergio, que hay una serie de recursos que obviamente no han entrado al fisco por aquello que la economía está cerrada, pues, y uno de los argumentos que hemos venido diciendo bastantes personas en el país es que hay que ir abriendo la economía. Yo creo que la ciudadanía ha soportado toda esta situación de la cuarentena, las empresas han obedecido lo que la ley ha establecido y lo que el gobierno ha definido, y se ha hecho al pie de la letra, pues conforme a lo que se ha establecido. Pero todo esto tiene consecuencias y una de ellas es el que la recaudación fiscal baje. El Ministerio de Hacienda ha estimado que la recaudación de impuestos podría bajar en el año hasta en 900 millones de dólares, ¿verdad? En un inicio dijeron 400, después 600 y últimamente han dicho 900. Entonces, el gobierno tiene un presupuesto de 6.400 millones de dólares aprobado desde en diciembre para este año, y se le aprobó un préstamo o que pudiera obtener fondos por 645 millones de dólares. Esos 645 millones de dólares normalmente lo hacen a fin de año, Sergio. Pero ya en este mes de abril completaron 623 de los 645 millones de dólares. Y eso fue con recursos principalmente de la banca. La banca es quien le ha aportado. Se topó el total de letras del Tesoro. Nunca habíamos llegado al monto de 1.481 millones de dólares, que fue lo que se alcanzó ahora en abril, con la emisión de 426 millones de dólares adicionales. Entonces, el gobierno dice que no tiene fondos, que no ha obtenido fondos, pero sí los ha obtenido. Solo de la banca obtuvo entre marzo y abril un poco más de 900 millones de dólares, casi 910 millones de dólares. Y después ha obtenido estos 389 millones de dólares que se mencionan del Fondo Monetario Internacional. Esos ya están en la caja del Banco Central. Lo que falta nada más es que la Asamblea Legislativa les dé la autorización de poderlos utilizar, ¿verdad? Pero el gobierno ha obtenido casi 1.500 millones de dólares entre diferentes fuentes de financiamiento, de los cuales la banca nacional ha sido la que ha aportado la mayor parte de esos recursos con letras del Tesoro y con certificados tributarios. Porque se había suspendido, Luis, la ley de austeridad a la que hablábamos. O sea, todo el tema de la LACAP, ¿verdad? Sí, no, la LACAP tiene que entrar ahora automáticamente. ¿Qué implicaciones trae esto, Max? Pues mira, lo que sucede es de que las implicaciones, Luis es economista, se ha enfocado en el tema del manejo de los fondos vía la CAP, es correcto, el Ejecutivo, las carteras ministeriales ya no tendrán esa potestad para digamos, discrecionalmente hacer contrataciones directas, etcétera, sino que tendrán que pasar vía licitación. Lo cual yo creo que habida cuenta de la renuncia de algunos organismos de notables que habían estado ahí pues para dar algún tipo de fiscalización, aparte por supuesto de la Corte de Cuentas, una fiscalización más moral, más desde la perspectiva ética, ante esta renuncia, pues el gobierno se hubiera quedado prácticamente solo haciendo las contrataciones, y yo creo pues que para un país pobre con muchas limitaciones, con antecedentes de corrupción, con un expresidente asilado, otro preso y
y otro pues que prácticamente murió durante un proceso de corrupción, yo creo que el país ya no está como para darle un cheque en blanco al Ejecutivo. Entonces regresamos a los pesos y contrapesos, digamos, normales. Ahora, yo estoy ya estudiando los decretos. Yo creo pues que no solo podemos pensar en el tema económico, hay un montón de situaciones. Sergio, tú eres abogado, pues yo también tengo el gusto de ser abogado, y ¿cuál es el problema que nosotros los abogados vamos a tener? ¿Qué va a pasar con los plazos judiciales? Una vez que se levanta la cuarentena y podemos otra vez regresar a trabajar y podemos otra vez regresar paso a paso pues a retomar la normalidad, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con los plazos? ¿En qué momento van a abrir los tribunales? Si el plazo corre, ¿cómo quedamos? ¿Verdad? Porque hay juicios, yo estoy ahorita, por ejemplo, en un juicio contencioso administrativo que tenemos que presentar una demanda, y cuándo la vamos a presentar y cuándo se va a habilitar. Entonces, creo que los diputados se quedan un poco cortos en la casuística, porque de ahí, por ejemplo, tenemos el otro caso, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, que son las juntas generales. La Junta General de Accionistas sí o sí las tenemos que celebrar. Para que el pueblo sepa, si una Junta General de Accionistas no se celebra, no se puede nombrar, por ejemplo, a un auditor fiscal, y en algunas empresas, si no se nombra el auditor fiscal, se pone una multa tan grande como el 0.5% del patrimonio, que en algunos casos puede ser millonaria. Entonces, si no nos podemos reunir, llamémosle una junta general de un banco, por ejemplo, que tiene 300 accionistas, ¿cómo vamos a hacer para guardar el distanciamiento social? ¿Cómo nos vamos a reunir? Entonces, esa casuística creo que todavía no la tenemos del todo clara. Listo. Max, el día de ayer también se da por parte de la Asamblea Legislativa, y lo conversábamos con Luis antes de ingresar acá a esta tribuna de entrevista, luego que el presidente vetó. Y bueno, señores, este fue el recuento del viaje que les presentamos, de lo mejor, lo que usted no vio, de lo más destacado, de lo que se dijo en Al Punto con Sergio Méndez. Hacerle la atenta invitación para que nos acompañe la próxima semana de 6:30 a 8 de la mañana por Canal 30, Tele1. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.